Bueno, hola, buenas noches, buenas tardes o buenos días. Pues ahora vengo a exponer en la clase de historia el enfoque de la educación física de 1940. Como podemos ver aquí, vamos a hablar sobre el enfoque en la educación física de 1940. Aquí nos habla sobre qué data de 1940, caracterizado por la rigidez del trabajo docente, buscando uniformidad en los movimientos, dando énfasis a los ejercicios de orden, control, las marchas y evoluciones en el año. Ya mencionado, se inicia la construcción de los primeros estadios en México. Una cosa que los caracterizaba mucho a los profesores de educación física en aquel año, en 1940, era que trabajaban con rigidez en el trabajo. Conductor, era un conductor directivo, directo y único en la clase, que era el que daba las órdenes. Prácticamente era el enfoque militarizado de la educación física. Era cuando, así bien, daban órdenes y es lo que se iba a hacer, se iba a cumplir. Los alumnos deberían lograr uniformidad de movimientos, eran grupos numerosos donde el orden y la rigidez era algo común, marchas en tiempos, ¿verdad? Entonces, como les vuelvo a repetir, eran grupos numerosos de personas que desarrollaban este enfoque militarizado en 1940, donde el orden y la rigidez era algo esencial para poderlo trabajar en esos tiempos. Eso es un poquito del enfoque de la educación física en 1940. Entonces, esto es lo que yo creo y entiendo, que era con el fin de, como quien dice, la educación física en ese tiempo era con el fin de que era un orden, como se dice, con rigidez y con respeto. Pues militarizado es algo así como que algo mucho, para mí de mucho valor, porque le demuestra muchos valores que tienes que tener y desempeñar mediante ese enfoque. Bueno, eso habla un poco de 1940 y es lo que entendí. Entonces, en la historia del enfoque dinámico en la educación física de 1960, el enfoque deportivo se limitó a procesos y talentos deportivos. Fue selectivo, dando énfasis a la competencia, considerando los sucesos políticos, culturales y deportivos que se desarrollaban en nuestro país más adelante. Aquí que nos habla en el enfoque de 1960. Aquí nos habla en 1960 que fue un poco selectivo, ya como quien dice, ya fueron cambiando un poco más las reglas, ya era meter más, ya en estos tiempos, en 1960, ya se estandarizó y se usó mediciones y todo. Un ejemplo muy claro es en el México del 68, en los Juegos Olímpicos. Ahí pues como todos sabemos, fueron los primeros juegos que se celebraron, Juegos Olímpicos que se celebraron en América, y pues fue elegido México en ese año. Entonces, se dice que ahí se cuantificó y todo, se midió los tiempos de cada jugador. Ya se buscaron otras estrategias culturales y deportivas. Ya no fue tanto militarizado, sino ya fue ya culturales y pues como les digo, deportivas. Y de eso trató un poquito el enfoque de 1960. Ya fue más fueron juegos modernos, como quien dice. Ahí está como la medición, bueno, que me gustó mucho, es del tiro de bala, el tiro de disco y tornillo y jaiba, creo. No sé si me equivoco en eso. Y hubo muchas mediciones en las carreras. Fue cambiando, fue un poco desarrollándose ya mucho en lo deportivo, ya no fue tanto militarizado. Ya metió muchas competencias, para las futuras generaciones, para que se fueran desarrollando en el ámbito deportivo. Y creo que esto es
lo que les puedo dar una explicación sobre del enfoque de la educación física en 1940 y de 1960.